Si vieran cómo se ven de hermosos desde acá, la foto, el fotógrafo, a ver, la cámara, que los ilumine y los... es hermoso ver una congregación como ustedes. Eh, es el Señor el que hermosea el rostro. Es increíble, increíble lo que el Señor hace. ¿Cuántos de ustedes han leído completa la carta a los hebreos? Levanten la mano. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, por los 9, casi 10. La carta a los hebreos es complicada para nosotros los que no somos hebreos. Entonces no se preocupen de que fluya como leemos San Juan o leemos cualquier otra de las partes de la Biblia del Nuevo Testamento. Igual todo el Antiguo Testamento nos queda complicado a nosotros porque no somos el pueblo hebreo, el pueblo judío o israelita. Entonces, ¿por qué está esa carta ahí en la Biblia? Porque los expertos, guiados por el Espíritu Santo, definieron esos 66 libros que conocemos como la Biblia, en los que no hay discusión alguna en todo el mundo. Hay algunas otras Biblias que tienen algunos otros libros con los cuales hay algún debate, alguna discusión, pero pues si tienen una Biblia con esos otros libros que llamamos apócrifos, léanlos con cuidado. Pero no es pecado que tener una Biblia con esos libros. Entonces, si gustan, me acompañan los que trajeron Biblia a Hebreos capítulo 11. Es el muy famoso capítulo de Hebreos del cual no vamos a predicar, solamente vamos a mencionar. Pero esta mañana, repasando lo que el Señor me dio para compartir con ustedes, eh, con mi esposa estuvimos leyendo en Hebreos 11 esta mañana a partir del verso 32. Miren cómo comienza, interesante. ¿Y qué más digo? Porque ha dicho una cantidad de cosas en los versículos anteriores, de personajes, militares, poetas, profetas, patriarcas, etcétera. O sea, un listado, de tal modo que ese listado es conocido como la galería de la gente de fe en la Biblia. Entonces, si usted tiene la fe así como debilucha, como que a veces como que se desaparece, etcétera, léase el capítulo 11 de Hebreos y verá cómo su fe vuelve como a palpitar, como que vuelve a la vida. Es bien interesante ese fenómeno, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El texto dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de. Si quieren, los que no están leyendo, numérenlos. Las personas que va a mencionar. Gedeón, Barat, Sansón, Jefté, David, Samuel. Y con esas personitas usted puede pasarse todo un día revisando sus vidas y sus historias y ¡wow! ¡Qué maravilla! Ese muchachito Samuel, ¿de dónde salió? De un vientre estéril. Pero ella no se conformó con sufrir la burla de su rival y se fue ante el Señor y le pidió a Dios un hijo. Y si me lo da, Señor, yo te lo entrego a ti. Porque muchas veces los que tenemos hijos hemos orado porque queremos tener la bendición de tener un hijo. En el caso mío, de tener la pinta. Gracias a Dios no salió tan feo como yo. Bueno, es por la gracia de la mamá de mis hijos. No es Alicita. Alicita es mi nueva esposa. La madre de mis hijos murió, para que no se vayan a pensar que tengo dos como el Cana, el esposo de Ana. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice. Qué bonito. Seguimos en el 33. Por fe conquistaron reinos. Y hay respuesta en la Biblia. ¿Quién conquistó reinos? ¿Quién hizo justicia? ¿Quién alcanzó promesas? ¿Quién tapó bocas de leones? ¿Quién apagó fuegos impetuosos? ¿Quién evitó filo de espada? Sacaron fuerzas de debilidad. Creo que las damas que han tenido hijos por parto natural
sacan fuerzas de donde no tienen. Eso es lo que Dios hace. Es milagroso, pienso yo. ¿Y qué más dice? Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quién no se acuerda de la oración que hizo Ezequías con el profeta Isaías? Y al otro día amanecieron como 180,000 soldados muertos. O 15,000 quedaron vivos y se fueron de los 185,000 que estaban asediando Jerusalén. Fruto de la oración. El ángel del Señor pasó y se murieron todos esos. Hace que no tengamos miedo si es que por ahí hay muchos demonios tratando de evitar que nosotros cumplamos el plan del Señor en nuestras vidas. Y vamos en el 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Sigo? Es un listado fuerte, ¿no? De los cuales el mundo, eso me impacta mucho. El mundo no era digno de ellos, pero se quedaron ahí, soportando lo que había que soportar. Erraban por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dejemos hasta ahí. Eso es lo espectacular de Hebreos. Es una invitación a vivir por fe. La vida cristiana no se puede vivir de otra manera. Tiene que ser por fe. Ya en el verso 6 de ese mismo capítulo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nos toca buscar fe de donde sea. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la palabra. Imagínense que entre otras cosas, este tomito lo puedo sustentar con 2 dedos. Es una de las obras más monumentales que la humanidad tiene, porque es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Ha sido comparada como la obra más fabulosa, más extraordinaria de todos los tiempos. Está traducida a más de 3,000 idiomas. Y hay más de 3,000 personas trabajando en la traducción de la Biblia a los demás idiomas, porque son 7,000 y tantos idiomas en el mundo. Idiomas y dialectos. Y a propósito, les pido oración por esas personas. Porque es una lucha fuerte entrar a una tribu para aprender su idioma y luego poder ponerlo en el lenguaje de ellos. Me contaba alguien que estaban hablando de una tribu donde estaban enojados porque Dios no hablaba su idioma, porque la Biblia no la entendían, pues porque estaba en otro idioma. Porque la mayoría, al menos yo cuando comencé a leer Biblia a los 10 años, yo decía, eso lo escribieron en hebreo. Entonces el idioma de Dios es el hebreo. Pensaba yo eso, porque efectivamente el Antiguo Testamento completo fue escrito en hebreo. Pero cuando llega el Nuevo Testamento encontramos que aparecen los idiomas que la Biblia nos relata en Génesis capítulo 10 y 11, la aparición de los idiomas en el mundo, con la Torre de Babel. Entonces, mis hermanos, este libro, palabrita por palabrita, ¿se acuerdan que Jesús en un momento dado dijo, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, pasará inadvertido? Resulta que los que han hecho estudios sobre eso, cada palabrita de los manuscritos más antiguos tiene su significado, cada símbolo. Por ejemplo, que la Biblia no, ni en griego ni en hebreo hay números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces en hebreo, ¿cómo se hace? Letras. Si quiere escribir uno, escriba U-N-O, pues en español. Y el 2, D-O-S. No hay forma de escribir el numerito que nosotros manejamos. Y resulta que cada palabrito donde aparece un número, que Jesús, que en la pesca milagrosa
aparecieron 157 peces. Y entonces, ¿para qué va a decir eso? 157, ¿por qué no dice muchos? Resulta que 1, 5 y 7 tiene un significado bíblico. Se llama gematría, esa ciencia. Algunos la usan como cábala, como para adivinar, como para profetizar cosas. No, la Biblia no se presta para eso. Todo lo que está en la palabra de Dios tiene significado específico, concreto en el idioma en que se ha traducido. Entonces quiero compartirles hoy de Hebreos, pues no todo Hebreos porque no nos alcanza el tiempo, pero por lo menos 3 palabritas. Dios ha hablado, Dios ha actuado, Dios espera. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios en Hebreos? A mi esposa le pedí que me ayude en la lectura de los textos bíblicos que tengo aquí subrayados. Vamos a leer en Hebreos 1, del 1 al 3, es donde dice que Dios ha hablado. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado en tiempos anteriores a los padres por los profetas, dice. Eso es el Antiguo Testamento. ¿Y quién se acuerda de un profeta famoso que escribió 5 libros, los primeros 5 libros? Ahora sí. Moisés. 5 libros. Pero en el Antiguo Testamento hay 39 libros. ¿Qué pasó con los otros 34? Fueron escritos por poetas, como David, por ejemplo, o Salomón, y otros textos que se llaman de poesía, y los profetas reconocidos como tales que escribieron, porque hay en la Biblia profetas que no escribieron sus profecías. Entonces hay suficiente información en la palabra de Dios sobre esa parte, lo que Dios ha hablado a los padres por los profetas. Pero ahorita, dice el texto, nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Cuántos textos hablan de Jesucristo específicamente en el Nuevo Testamento? Los 4 evangelios, ¿cierto? Y qué interesante, uno se pone a revisar eso y dice, pero aquí está como repetido. Y no hay ninguno repetido. Es como si nos pidieran ahorita, el pastor Javier nos llamara a 4 y nos dijera, ¿qué predicó el pastor Salamanca? Y los 4, un joven, una dama, un adulto, un niño, los 4 dan la versión de lo que escucharon. De pronto, cada quien dice cosas que son ciertas que se predicaron aquí. Pero reunir todo el discurso tocaría tenerlo grabado para poder decir, aquí está la grabación. No, la palabra de Dios no es así, una grabación tan fidedigna, tan perfecta. Los escritores de la palabra de Dios recibieron la unción del Espíritu Santo, se llama inspiración plena, para encontrar palabras adecuadas y ponerlas en un lenguaje adecuado para el público a quien estaba dirigido el texto. Por eso decíamos que el Antiguo Testamento nos queda grande a la mayoría porque no somos israelitas. Para un israelita sí es fácil y uno los escucha cuando tiene la oportunidad de escuchar a un judío mesiánico, a un israelita mesiánico, y uno se queda fascinado porque se saben bien, bien, bien cada versículo, cada verbo, cada palabrita, tiene un significado enorme. Entonces, ¿qué dice Hebreos acerca de lo que Dios quiere que sepamos ahorita? En el capítulo 2, verso 2, está lo primero que Dios quiere que sepamos. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros? El 3, qué pena, faltó el 3. El 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué está diciendo de la salvación? Que es grande. ¿Y qué es grande en el diccionario español, de español? En cuanto a tamaño, gigantesco, digamos, respecto de las cosas comunes y corrientes. Entonces yo aquí tengo un cuadernito de notas, pero también hay unos cuadernos de contabilidad, ¿cierto, Vladimir? Bueno, se usaban antes, ya no. Grandísimos.
Y hay otros documentos que están en tamaño gigantesco. Allá en el Museo del Vaticano uno ve una cantidad de documentos, unos pequeñitos y otros grandísimos, incluyendo páginas de madera. Pues obviamente la Biblia en madera es bien así gordota. Pues claro, a alguien se le ocurrió que escribir la Biblia en tablitas. Aunque las hizo delgaditas, de todos modos, pues son más gruesitas que las hojitas de papel. Entonces, Dios quiere que sepamos que la salvación es grande. Dios ha hablado diciendo, la salvación es grande. Significa que es magnífica, es extraordinaria, es superior a todo lo corriente. Cuando decimos que una persona es grande, nos referimos a la grandeza de su alma, no al tamaño de su cuerpo. Vladimir está hablando de los grandes y los pequeñitos acá en la congregación. Pues los grandes es una forma de hablar respecto de los pequeñitos. Pero cuando decimos que una persona es grande, nos referimos a una persona extraordinaria, única. Entonces, Dios quiere que sepamos que la salvación es grande porque el precio que se pagó por nuestra salvación es grande. Allá en 1 Pedro 2 habla que nosotros fuimos comprados por precio especial. La sangre de Jesucristo, su Hijo. Eso es Pedro 1. 1 Pedro 1, 18 al 19 para los que están tomando nota. 1, 18 al 19 de 1 de Pedro. Ahí dice que la salvación fue comprada, nuestra salvación fue comprada. Entonces usted piénselo, si usted estuviera en la cárcel o estuviera secuestrado o secuestrada, los que han vivido esa experiencia saben lo que significa, si es que se va a pagar el precio del rescate, reunir el dinero que no se tiene a la mano para ir y darle a los sinvergüenzas que secuestraron a la persona. En la familia de mi esposa han sufrido bastante ese flagelo. Y han sido experiencias dolorosas, terribles, porque de pronto matan a la persona que la tienen allá y se les entrega la plata y ni el cadáver lo entregan. O sea, eso es horrible. Entonces, ¿cuánto se pagó por usted? ¿Quién lo tenía secuestrado o secuestrada a usted? El pecado. Satanás se creía dueño, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, por supuesto. Pero entonces quien está muerto espiritualmente no solamente está muerto en sentido de servirle a Dios, sino que como ser humano puede ser utilizado por Satanás para situaciones malévolas. O sea, satanismo y ocultismo y brujería y hechicerías y todas esas cosas que son bien feas, son personas que son víctimas de la esclavitud en que Satanás las tiene. Si usted está libre porque está en Cristo, diga gloria a Dios. Porque es que no alcanzamos a calcular lo que significa que Él nos compró, porque la salvación tiene que ver con redención. Esa palabrita en la teología significa salvado por pagar un precio, o sea, se pagó un precio para poder que la persona fuera salvada. Esa es la idea. Y Jesucristo pagó ese precio. Y no solamente murió por nosotros, sino que pagó la deuda gigantesca que teníamos, porque la mayoría de nosotros hemos pecado bastante. De repente hay alguien que no ha sido tan pecador como yo. Pero si hiciéramos cuentas, cuando yo hice la cuenta alguna vez que me dijeron, no, pues apunte ahí sus pecados. Eso se hizo larga, esa página. Y yo decía, no puede ser. Y yo estaba joven. ¿Qué tal que le hiciera ahorita? Muy bien, vamos a irnos a Hebreos capítulo 10, verso 24 para que veamos por qué el texto dice que la salvación es grande. Primero porque pues el pago fue grande. Y ahorita vamos a ver Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14. Porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque el fruto del pago significa perfección para ti y para mí. Delante de Dios ya somos perfectos y uno se queda pensando y dice, ¿cómo así? Pues no es para que lo entienda, es para que lo crea. Porque ya lo dijimos
ahí Hebreos está destinado a que entendamos que la vida cristiana, la vida que Cristo nos ofrece, es por fe. No hay otra manera de vivirla, de gozarla. Si usted no tiene fe, pues obviamente no va a tener gozo. Si usted no cree lo que Dios dice en su palabra respecto de usted, por ejemplo esto, que nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Y es que ha estado comparando el sacerdocio antiguo, pues el de los de Aarón, de los levitas del Antiguo Testamento, que vez tras vez, año tras año, tenían que ofrecer sacrificio, bueno, casi todos los días por los pecados que cada quien cometía, pero una vez al año por toda la nación. Y cuando el sumo sacerdote entraba allá al lugar santísimo, primero tenía que haber ofrecido un cordero por sí mismo, por sus propios pecados, y luego otro cordero simbolizando que toda la nación aceptaba la muerte de ese corderito por los pecados de todos. Y eso obviamente está prefigurando que alguien podría morir por todos. Obviamente el Cordero de Dios, que dice el texto en San Juan 1, que quita el pecado del mundo. O sea, hay suficiente perdón para todo el que quiera acogerse a la amnistía que Dios nos ofrece en Cristo. Cristo, Dios el Padre dice, ahí está mi hijo que va a morir y murió por ustedes o por ustedes. Los que quieran, vengan. Los que no quieren, pues no vienen. Y la Biblia también tiene bastante que decir sobre los que no vienen a Cristo. O sea, son remilgados, como le decían a ustedes en la casa cuando eran niños y no obedecían. Ah, rebeldes. Más fuerte todavía. Entonces, si vamos a Apocalipsis capítulo 5, vamos a encontrar que este Cordero de Dios es digno de recibir toda la honra y toda la gloria porque al morir por nosotros nos hizo perfectos, o sea, nos salvó, pero luego nos coge y nos perfecciona. Y dice el texto que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no se preocupe diciendo, no, pero es que yo no he podido con esto, con lo otro. Preocúpese de entrar en intimidad con Él y Él le dará las fuerzas para superar cualquier vicio, cualquier atadura, cualquier temor, cualquier angustia que le moleste y no le deja crecer espiritualmente. Aférrese al Señor, aférrese a Él, entre en intimidad con Él. Es lo que encontramos en Hebreos 4, 14 al 16. Que ya, Hebreos 4, del 14 al 16. gracias. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermosura, qué invitación tan linda. Acerquémonos confiadamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Porque los seres humanos, cuando vemos a alguien sufriendo, decimos, pues, ¿quién sabe qué habrá hecho? O si sabemos que ha cometido embarradas, pues se lo merece. ¿Qué le decían los amigos de Job a este santo varón cuando lo vieron en la condición en que el Satanás lo puso? Dele y dele y dele y dele, y ya hasta que la tal paciencia de Job se acabó. Dijo, no frieguen, ustedes son amigos molestos, y yo para qué quiero esta clase de amigos. Dele y dele y dele. Usted casi que se aburre leyendo el libro de Job, porque es una insistencia. No, Job, usted sí es mentiroso, ¿no? ¿Usted por qué no nos cuenta? Somos amigos. Y dele con ese tema. Y Job nunca aceptó culpabilidad, hasta que Dios vino. Le dijo, ¿sabes mucho? Porque es lo que has querido mostrarle a tus amigos. Y ahí Job, cuando Dios lo confrontó, ay, Señor, me agacho, me inclino, vuelvo al polvo y a la ceniza, perdóneme. Bueno, vaya y ore por sus amigos, esos molestos. ¿Quién es el que más nos molesta en la vida cuando estamos con dificultades? El más cercano.
El más cercano, ¿cómo lo llamamos? El Cónyuge. prójimo. Y los que estamos casados, el cónyuge. No nos cansemos de, de recibir exhortación. Gracias a Dios que tenemos a alguien que nos exhorte día y noche. No, perdón, de noche no. Uy, no. Pobrecito. Muy bien. Entonces la salvación es grande porque grande fue el precio, grande es la perfección que hemos logrado porque Cristo pues nos la ha dado. Y grande es el gozo que podemos tener si entendemos que hemos sido salvos porque hemos creído en Cristo. Somos salvos por la fe y tenemos que caminar por fe. Y todos los días nos toca echar mano de la fe. No podemos zafarnos de esa recomendación que está en la palabra de Dios. Es por fe. Y entonces usted quizá me pregunta, pero es que yo no veo que mi fe crezca. ¿Alguien se acuerda de Romanos 10:17? La fe viene palabra de Dios, entonces escúchela. Si no tiene quien se la cante, quien se la lea, léala usted mismo en voz alta. No se confíe en leerla sin pronunciarla. Debe pronunciar. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Terapia qué? Programación neurolingüística. Programación neurolingüística. Eso ya es una ciencia aceptada universalmente en los Neurología. campos de concentración de los nazis. No, en serio, los que leían palabra de Dios o al menos conversaban con alguien, casi no se morían. Y los que se quedaban callados por ahí solos y no querían hablar con nadie, esos eran los que se morían. Eso lo descubrió un psiquiatra que estuvo allá en esos campos, un psiquiatra. Víctor Frank. Víctor Frank, Premio Nobel. gracias, premio Nobel de ese tema. Hay que hablar palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. No se canse de decirla para usted mismo. Mi esposa y yo repetimos cuando nos vamos a dormir, cuando nos levantamos, todo el tiempo estamos repitiendo palabra de Dios, porque esa es la que edifica, la que bendice, la que exhorta, la que anima, la que motiva. Si usted no frecuenta la palabra de Dios, no espere que su fe crezca. Muy bien, hablemos sobre el actuar de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Primero, voluntariamente Cristo se ofreció a morir por nosotros, como Vladimir estuvo explicándonos al comenzar la reunión. Él se ofreció voluntariamente y eso es magnífico porque no fue que el Padre lo cogió de acá, como yo quería coger a alguien ayer en el parque en Duitama. Estábamos en una oración en la plaza, y Plaza de los Libertadores, y un fulano se atravesó entre todos nosotros con un caminar así. Y entonces yo estaba de último, digamos, y claro, me le pegué y le dije, ¿quieres un Nuevo Testamento? ¡Ah! Y lo cogí así, de aquí de la chaqueta, y casi que me tumba. Y el disgusto que le produjo, y dije, ay Dios mío, ¿con quién me estoy metiendo? Todo el mundo estaba recibiendo el Nuevo Testamento, y los que ya lo tienen dicen, no, ya lo tengo. Pero estábamos dando también unos cartelitos con citas bíblicas muy bonitos. Y la gente, ay, yo quiero este. Pues había de varias opciones. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? No solamente la creación, que lo leemos en Génesis capítulo 1. Y a propósito, para los jóvenes, los que han pasado el bachillerato y los que pasaron la universidad o están pasando por ahí, ojo, que la mayoría de profesores son humanistas. Y no tiene la culpa porque yo tuve profesores humanistas cuando yo estudié mi bachillerato. Pero yo ya había estudiado teología, entonces ya tenía la vacuna. Gracias. Ya tenía la vacuna, entonces podía percibir cuál era el más humanista de todos los profesores, me acuerdo clarito. Y por supuesto siempre había el debate porque yo siempre levantaba la mano. Profesor, pero es que la Biblia dice, ay, Salamanca, usted otra vez con su Biblia. ¿Y yo qué voy a hacer, profesor, si ese es mi libro de cabecera? El Señor Jesucristo se enfrentó a los humanistas de su tiempo. Increíblemente conocían Biblia.
de memoria. Cuando Herodes preguntó dónde debía nacer el Cristo, los escribas y gente de su época le dijeron de inmediato, en Belén de Judá. Y por eso mandó a matar los niños allá. Entonces, Dios ha actuado con esto de la salvación, ha actuado al dejarnos su palabra. Y yo no sé si usted puede hacer la lista de las veces que Dios ha actuado a su favor como persona, contestándole oraciones o dejándole ver milagros que Dios ha hecho en la congregación, o leyendo en libros testimonios espectaculares, o escuchando en la radio o viendo en la televisión. Ahorita mismo mi esposa y yo estamos fascinados con lo que Dios está haciendo en Irán y en algunos países de por allá donde está prohibido leer la Biblia en público o tener Biblia. Si descubren a una persona con Biblia, la pueden matar y presentar el cadáver y presentar la Biblia como la evidencia del pecado cometido. O sea, es fuerte, pero Dios está usando a una pareja, un argentino y una persona de por allá, de esos lados, que se casaron por puro milagro, y Dios está obrando maravillas allá en esa tierra. Oremos por esos hermanos que se fajan y no les da temor perder la vida por predicar. Dios está obrando, Dios sigue obrando, Dios sigue hablando, Dios sigue obrando. Y tercero, Dios espera fruto de cada uno de nosotros. El texto de San Juan capítulo 15 es un texto que vale la pena revisar. Mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera. El que en mí está, lleva fruto. Y luego dice por ahí en el verso 5, separados de mí, no pueden llevar fruto. Claro, si le cortamos la savia a cualquiera de estas plantitas que el pastor ha plantado acá, con mi mamá aprendimos que si a algunos árboles le cortábamos la cáscara, la piel, digamos, del árbol, se secaba el árbol. Porque mi mamá necesitaba leña para el fogón. Y a mí me tocaba ir a buscar la leña. Entonces siempre, ¿cómo así que no hay leña seca? O sea, ramas pues y todo eso. No, mamá, no encontré. Ay, mijo, y entonces cogió el machete y se fue conmigo y me dijo, vea, si quiere que esto esté seco dentro de un tiempo, le quitamos la piel. Y sí, se secaba. Entonces, para que llevemos fruto necesitamos estar conectados con la vid, con el Señor Jesucristo. Él es la fuente de gracia y de poder, de sabiduría, de entusiasmo, de todo lo que necesitamos para llevar fruto. ¿Cuál es el peligro que se menciona en Hebreos, por lo cual los israelitas no llevaron fruto? Leamos el capítulo 3, versos 7 al 9. Hebreos 3, 7 al 9. ¿Cuál fue el problema que ellos mostraron? Hebreos 3, del 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Gracias. ¿Qué dice el texto? Que no dejemos que el corazón se endurezca. ¿Y cómo se endurece el corazón? Lo primero que el texto dice, vamos a ver si está en... Escuchamos la voz, pero no hacemos caso. O sea, es como cuando el vecino pone la música muy alta, los que vivimos en torres o en condominios, sufrimos con eso, porque o es el vecino de acá, o es el vecino de allá, o el de arriba, o el de abajo. Bueno, alguien pone la música muy alta y no nos deja dormir. Pero ¿cómo nos dormimos? Escuchando sin oír. O sea, llega el momento que suena y suena tanto eso que uno como que se olvida y como que es parte del paisaje. Entonces uno que se va a poner a trasnocharse porque eso está sonando tanto allá. Se queda uno dormido. Oye, pero no escucha. El capítulo 4, verso 2 de Hebreos, ¿qué dice, mi amor? Hebreos 4,
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe Hasta en ahí. los que la oyeron. ¿Por qué no les aprovechó lo que oyeron? Porque no le aplicaron fe. Usted puede haber estado todo el tiempo, lo que hace que estoy yo aquí hablando, cuestionando. Este viejito, ¿qué me va a decir? O, ¿por qué repite tanto? O, esto y lo otro. O sea, hay muchos cuestionamientos que pueden estar en nuestra mente respecto de quién está hablando. Para tranquilidad de los que tienen la preguntadera al vivo, el cuestionamiento, no digo que renuncien a su capacidad investigativa, porque si hay preguntas y ustedes no las contestan, no averiguan en la palabra de Dios las respuestas, esas preguntas sin contestar se van acumulando y se vuelven como bloques, bueno, si de piedra o de hielo, que dificultan el caminar con el Señor. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Señor, Señor, ayúdame a investigar en tu palabra, porque es un asunto suyo. Eso ya no es problema de los predicadores o los maestros. O sea, no podemos inyectar la fe. Si usted no la recibe directamente del Señor, no se confíe. No se confíe. Tiene usted que tomar el tiempo para leer ahí. Leer y leer y leer. ¿Cuántas veces creen ustedes que yo leí la Biblia desde los 10 años que comencé a leerla hasta cuando comencé a estudiar teología formalmente? Muchas veces, muchas veces. Cuando tenía 16 años trabajando en una finca, la leí 3 veces, de Génesis a Apocalipsis, con luz de vela. No había luz eléctrica ya. O sea que gasté bastantes velas. Y gracias al Señor todavía hay gafas. Pero fue una bendición muy grande. Yo no sabía lo que eso significaba para mí, pero sí había una sed. Dios la puso dentro de mí. Dios puso esa sed. Entonces, dígale a Dios, Señor, yo quiero tener sed de ti, de tu palabra. Quiero beber en tu fuente. Algunos de ustedes son perezosos en cuanto a ir a la fuente y no quieren aprender a nadar. Es tan delicioso cuando uno aprende a nadar. Bueno, los que somos campesinos y teníamos río, donde habían charcos profundos a donde clavar. Qué emoción tan grande cuando yo me lancé por primera vez al pozo, al charco. Qué delicia. Así es la palabra de Dios, es una mina de riquezas. Los que han entrado a minas saben lo enorme que es entrar a una mina de esmeraldas o de diamantes. Bueno, yo no he entrado a ninguna de esas minas, pero me dicen que es fantástico encontrar una perlita. La palabra de Dios está llena de perlas. Muy bien. Entonces, lo primero que endurece el corazón es oír y no prestar atención y no obedecer. ¿Qué les ha dicho este predicador hoy? Que tenemos que pedirle a Dios que nos dé sed, de tal modo que nos podamos sumergir en la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios. Mire, la siguiente cosa que hicieron estos israelitas, según el texto que leímos en Hebreos 3, 7 al 9, es que probaron a Dios, se atrevieron a tentar a Dios. Satanás le dijo Jesucristo le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces uno tiene que preguntar, ¿y cómo se tienta a Dios? O sea, ¿Dios se deja tentar? Pues el texto dice claritamente que lo provocaron a ira y por eso el texto dice que juró, no entrarán en mi reposo. ¿Y quién de ustedes quiere perderse el reposo del Señor? Sería como torpe, como tonto. No querer el reposo del Señor porque es tan delicioso poder poner la cabeza en la almohada y decir gracias Señor por tu bendición durante este día y gracias por tu protección para esta noche y gracias por esto.
a dormir. El texto dice que el Señor juró, y cuando Dios jura, se pone la cosa grave. Los veredictos de Dios son inapelables. No espere que Dios tome un veredicto respecto de su vida. No lo espere, no provoque a Dios, o sea, no sea provocador. Ese señor que pasó ayer por en medio de la reunión, con ese paso, nos estaba provocando. A mí me dio deseos de, cuando me estrujó, echarle mano de acá. Porque flaco, más flaco que yo. O sea, podía hacerle así y poner la rodilla. No se metan conmigo. De adolescente me tocó defenderme. Cuando Dios, Hebreos 6, 17 y 18, mi amor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, ese es un lenguaje positivo, ¿cierto? Tenemos un fortísimo consuelo en cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Ha dicho cosas Dios acerca de ti? Porque recibiste a Cristo, porque lo tienes en tu corazón. Eso que Dios ha dicho, si lo ha dicho en su palabra, subráyalo. Apréndetelo de memoria. Mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Yo te engendré. La Biblia dice que los que estamos en Cristo no fue por el nacimiento de nuestros padres. ¿Cómo se dice? Como consecuencia de que soy hijo de Próspero Salamanca o de Rosalvina González, entonces ambos cristianos, ambos hijos de Dios, entonces yo también soy hijo de Dios porque Dios no tiene nietos. Y no por haber nacido en un hogar cristiano, entonces ya somos cristianos. No, Señor, cada uno tiene que nacer. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Por bueno que haya sido, te toca nacer de nuevo. Como le dijimos a un señor en la plaza ayer. Tienes que nacer de nuevo porque ya es que yo cumplo con las obras de misericordia. Ah, qué bueno. Pero si no naces de nuevo, no te sirve de nada. No es por obras. Y terminamos con ¿qué espera Dios de nosotros según Deuteronomio 6, 5 al 9? Deuteronomio 6, del 5 al 9. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Eso está en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, ¿dónde dice que tenemos que amar a Dios? Otro texto para examinar. Mateo 22, 37 al 39 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos amarlo si no lo conocemos? Para conocerlo, tenemos que sumergirnos en el río de agua viva que es la palabra de Dios. No tenga pereza para eso. La televisión es muy llamativa. Las redes sociales son llamativas, ocupan tiempo. Pero se puede sacar tiempo específico para la palabra de Dios. Se puede. No tiene que sacar muchísimo tiempo, muchísimas horas. No tiene que graduarse del seminario para pensar que conoce a Dios. No. Él se acomoda a nuestra realidad, a nuestra necesidad particular. Todos la tenemos. Y Dios sabe cómo ayudarnos en esa situación. ¿Qué más espera el Señor según Hebreos 13, 15 al 17? Hebreos 13, 15 al 17. Así que ofrezcamos siempre
que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los israelitas se quejaron de Moisés. Y se quejaron y se quejaron y se quejaron. Este man todo el tiempo diciendo lo mismo. 613 mandamientos y ordenanzas y decretos y propuestas del Señor. ¿Para qué tantas propuestas de parte de Dios? Porque quería un pueblo que fuera modelo para el mundo, para todas las naciones. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted y de mí respecto del mundo que nos conoce? El mundo que nos ve transitar por las calles de la ciudad en la que vivimos. O la familia. ¿Qué es lo que esperan de nosotros? Reflejar al Señor, el amor de Dios, que reflejemos el amor de Dios con el prójimo. Yo no fui amoroso con ese hombre que yo quería cogerlo ayer. Pues obviamente el Señor me redarguyó. ¿Qué era eso? El deseo de que... Por si acaso se me inventaba. Además de esto, fruto de labios y de esta conducta amorosa que está pidiendo el texto que acabamos de leer, en Gálatas 5, 22 y 23, el Señor espera que llevemos el fruto del Espíritu Santo, que lo manifestemos, amor, gozo, paz, paciencia. Ayúdenme. Amén, lo sabemos. Y ya mencioné Juan 15, del 1 al 5, donde el Señor dice que llevemos fruto en el sentido de ganar a alguien para Cristo, de compartirle de Cristo. Es una bendición cuando uno encuentra a una persona que recibe a Cristo y se entusiasma con el Evangelio y lo podemos ayudar en los primeros pasos y en los segundos y en los terceros. Después de leer Hebreos, uno dice, ¿y por qué Dios da ese capítulo 11 con todos esos personajes, héroes y heroínas de la fe? Y luego en el capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el máximo ejemplo de fe, de amor, de servicio, de compromiso, es Cristo. Es Cristo nuestro Señor. Entonces podemos darle gracias por la perfecta salvación que tenemos, pero también podemos pedirle que nos acompañe porque queremos entrar al lugar santísimo, porque el texto dice, acerquémonos confiadamente. Creo que todos nosotros nos hemos sentido prevenidos, por ejemplo en el Vaticano, con todas esas salas que hay ahí que supuestamente son de santidad y de consagración. Uno no puede comenzar allá a bailotear y a hacer payasadas y a fregar la vida. Es como para ir a mirar las obras de arte y a contemplar la hermosura del lugar. Y se supone pues para recogerse delante de Dios. Este lugar está hermoso, pero no se parece para nada a la Capilla Sistina. Y eso era uno de los problemas que tenían los hebreos, por lo cual se escribió esa carta. Tenían la tentación. Es decir, los primeros cristianos les tocaba reunirse como estamos reunidos nosotros hoy, en casas de familia, bajo los árboles, en las montañas, en las cuevas, en sitios distintos donde no había los adornos y la belleza propia de los lugares dedicados al culto. Tenían la tentación de volver al templo de Jerusalén, que era por cierto muy hermoso. La tentación de, ay no leamos tanto. ¿Por qué no repetimos el Padre Nuestro? El Ave María, perdón, el credo. Las cosas sencillas y ya. ¿Para qué tanta enseñanza? ¿Para qué me motivan a que lea la Biblia? Muy bien, vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué les parece? Dios ha hablado y está hablando. Dios ha actuado y está actuando a favor de su iglesia, a favor de su merced, de su familia, de nuestra familia. Y tercero, Dios espera de nosotros
que demos fruto. Y en llevar fruto, en dar fruto, hay una bendición gigantesca. No tenemos por qué perderla. Padre Santo, muchas gracias por tu santa palabra. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que has hablado y estás hablando. Y gracias, Señor, por lo que has prometido que harás con nosotros. Nos tomarás y nos llevarás a tu presencia. Gracias por la esperanza de un momento estar contigo para siempre. Gracias te damos. Queremos ser fructíferos, Señor. Ayúdanos entonces a estar limpios de pecado y a estar listos a dar testimonio de la fe que tú nos has dado. Oramos por nuestros familiares, oramos por tus siervos Javier y María Claudia. Gracias por la bendición que les has dado, estar con sus hijas allá en Estados Unidos. Bendice también a las hijas, a los yernos. Gracias, Señor, por Manuel y Laurita. Gracias por Susi. Y también gracias por cada hijo y cada hija de los que están aquí presentes, aún de los que no han venido. Pedimos por don Alfredo Abella. Ayúdalo, Señor. Dale sanidad, dale salud y a su esposa. A todos, Señor, los que estamos aquí, a tu hija Rosa. Vuélvele el habla, Señor. Dale la bendición de hablar de nuevo, para que publique tus maravillas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.